Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya hablaron muchos diputados y diputadas y explicaron en general con bastante precisión los aspectos técnicos, constitucionales, jurídicos. Así que a mí me gustaría hacer un aporte, sobre todo pensando en las ausencias de hoy y en las ausencias de quienes no comparten de fondo el modelo de país que el gobierno actual tiene, ¿no? A lo mejor tiene que ver con lo que se decía antes, ¿no? Con especulaciones o con favores que se pagan, pero en muchos casos también puede tener que ver con cierta subestimación de la gravedad que tiene el DNU 846 y de qué relación tiene ese decreto con el modelo de país que se está llevando adelante, qué relación hay entre el manejo de la deuda externa y el resto de los aspectos económicos. Entonces, quería hacer un aporte en ese sentido, porque es cierto que, como cualquier regulación, como cualquier ley que fija normas, que fija criterios, le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo, en este caso para el manejo de la deuda. Obviamente, si no existiera ninguna ley, ninguna regulación, bueno, el Poder Ejecutivo podría hacer lo que quisiera, por ejemplo, con la deuda. No lo puede hacer, no por un capricho o por una vocación de este Congreso o de la sociedad argentina de querer establecer marcos rígidos para la política, el manejo de la política de la deuda, sino como resultado de un aprendizaje, ¿no? No podemos desconocer la historia argentina, que entre otras cosas es una historia que con la deuda externa, en particular, es una historia trágica. Podríamos contar la historia completa de los 200 años a través de la historia de la deuda externa, ¿no? Cosa que no voy a hacer por supuesto acá porque no daría el tiempo, pero no podemos desconocer eso. Entonces, si tenemos una ley de administración financiera que establece pautas bajo las cuales un gobierno puede realizar un canje, tiene que ver con que hay un aprendizaje de la sociedad respecto a lo que han sido las prácticas de canjes a lo largo de la historia argentina. Si tuvimos que hacer una ley de sostenibilidad de la deuda externa, que la votamos, si no recuerdo mal, en el 2020, ¿no? Para establecer límites a la cantidad de deuda que un gobierno puede tomar en moneda extranjera, porque hemos descubierto, después del desempeño de las últimas décadas, que a diferencia de lo que se decía en el gobierno de Mauricio Macri, cuando, como bien se dijo acá, Caputo era ministro, no es lo mismo, aunque sea más conveniente desde el punto de vista de la tasa de interés, tomar deuda en moneda extranjera que deuda en moneda local. Y bueno, entonces tuvimos que establecer una ley a la cual se ponen límites a la capacidad de endeudamiento en moneda extranjera. Si tuvimos que establecer que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso, antes no tenía que hacerlo por otro artículo de la Ley de Administración Financiera, no el que modifica este DNU, que determinada interpretación le permitía al Poder Ejecutivo poder hacer acuerdos con organismos multilaterales de crédito sin pasar por el Congreso. Bueno, tuvimos que es decir, todas las normas que hemos fijado son el resultado de un aprendizaje, no del capricho. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Que vuelva a pasar a la Argentina lo que pasó ya muchas veces, que ya se dijo acá. Y es una preocupación fundada. Si uno mira, no voy a hablar de toda la historia argentina, pero por lo menos en las últimas grandes crisis económicas que hemos atravesado, la del final de la dictadura, la del 89, la del 2001, la del 2018, si hay un patrón en común en todas esas crisis, uno de ellos indudablemente es que todas han sido precedidas por ciclos de sobreendeudamiento externo, que en muchos casos fueron utilizados para financiar salida de capitales. La crisis del 2018, la del 2001, la del 89 fueron en parte crisis de deuda. De hecho, el megacanje del cual se habló acá fue un intento desesperado para evitar la crisis, con enorme perjuicio para el Estado argentino, pero finalmente la crisis ocurrió igual, cuando el Fondo Monetario le soltó la mano al gobierno de turno en ese momento y la Argentina no pudo pagar más la deuda y después explotó la convertibilidad. Entonces, y de hecho, si uno mira los últimos 50 años, que siempre, incluso por parte del oficialismo actual, a veces se dice la decadencia de los últimos 50 años, ¿no? Cuando comparamos con los indicadores socioeconómicos de mediados de los 70. Bueno, la realidad es que el grueso de ese periodo y el grueso del periodo en el cual se sobreendeudó la Argentina fue cuando se implementaron políticas del mismo tenor ideológico del gobierno actual, de privatizaciones, de endeudamiento externo, de ingreso a los mercados, de apertura importadora, todo lo que hoy se dijo.
Es más, la excepción en esos 50 años, fundamentalmente los 12 años entre el 2013 y el 2015, donde la Argentina fue en un camino distinto en términos de su capacidad productiva, del empleo, no casualmente, es el único periodo de estos 50 años en la que la Argentina, en vez de endeudarse, se desendeudó. No es casualidad. Hay un vínculo entre el endeudamiento y el modelo económico. Entonces, y nosotros no hacemos una crítica esencialista a la deuda, ¿eh? El problema no es la deuda en sí, es para qué se usa, en qué condiciones se toma y para qué se usa. Y hoy se usa, o mejor dicho, se pretende usar, porque el gobierno, acá estamos anticipándonos a lo que el gobierno eventualmente va a hacer, para empeorar las condiciones de endeudamiento de la Argentina y para financiar un modelo económico de dólar barato con ingreso de capitales a costa del futuro de la Argentina. Algunos no vinieron quizás por esto que circuló en estos días, bastante insólito, ya voy terminando, de que en realidad al gobierno no le importaba tanto este DNU, ¿no? Que es bastante curioso, porque lo pusieron en la ley bases, lo pusieron en el presupuesto, lo sacaron por decreto, pero en realidad no les importa. Es bastante contradictorio, por lo menos, si no les importa, ¿no? Los datos parecen indicar que les importa y mucho. Más allá que Caputo por Twitter diga, en realidad no vamos a hacer un canje. Si lo pusiste en la ley bases, lo pusiste en el presupuesto y lo sacaste por decreto, es porque te importa. Y nadie, creo que no se habló hoy, porque algunos quizás hoy no vinieron a cambio de un presupuesto o de una promesa de que se discute un presupuesto, de que este decreto y un eventual canje, que implica ofrecer altas tasas de interés a cambio de patear la deuda, como se explicó hoy, tiene una relación directa con el presupuesto, porque no se nos puede escapar, y voy terminando, que en el presupuesto está la famosa regla fiscal. Y la regla fiscal indica que nunca el gobierno, el Estado, puede tener déficit financiero. ¿Qué significa esto en concreto? Que si mañana el gobierno hace un canje de deuda, donde la zanahoria para los acreedores es más cupones, más intereses, y por lo tanto aumenta los servicios de la deuda en el gasto público, más pago de intereses, tiene que hacer un ajuste equivalente en el gasto primario para mantener el equilibrio financiero. Es decir, si mañana el gobierno hace uso de este decreto, hace un canje de deuda con mayor tasa de interés, va a tener que ajustar ¿qué cosa? Las transferencias a las provincias, la educación, la salud, las jubilaciones, lo que sea. Entonces no es que avalando este decreto yo puedo negociar un presupuesto. Voy a negociar un presupuesto y después el ajuste que este mismo decreto que estoy avalando me lo van a hacer para poder bancar y pagar los servicios de la deuda. Es todo un sinsentido. Termino. Presidente, yo quiero que por lo menos los bloques que, insisto, no convalidan el modelo de fondo de este gobierno, más allá de las discusiones sobre medidas puntuales, tomemos conciencia de qué significa no solo este DNU, el manejo de la deuda que el gobierno pretende llevar adelante para financiar un modelo de dólar barato, de sobrevaluación del peso, de apertura comercial y de ajuste permanente. En el 2025, y cierro con esto, presidente, se va a consolidar el ajuste que se hizo en el 2024. Pero si el gobierno avanza en un canje de la deuda que aumente sideralmente el pago de intereses, el 2025 no va a ser ni un año de crecimiento, ni un año de mejora de la economía argentina, sino que va a ser una nueva ronda de ajuste que va a perpetuar esta situación recesiva y regresiva para los argentinos. Y vetémoslo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hartmann.